Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Damos gracias a Dios por el privilegio que el Señor nos da de poder estar juntos en este espacio en donde tenemos como principal objetivo el poder dialogar desde una perspectiva bíblica y teológica, temas actuales, los cuales son de mucho interés para la iglesia contemporánea. Siempre con mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, ¿cómo está ese ánimo? ¿Cómo está esa moral, mi hermano? Todo bien, hermano Carlitos, gracias a Dios, contento. Un poco ahí afónico, diría. Sí, de gripitas, cosillas que están pasando. No, pero estamos contentos, listos una vez más para tener una conversación aquí juntos sobre un tema relevante, sobre un tema actual y pues como siempre decimos, ¿verdad? Para verlo a la luz de la Escritura, a la luz de la Biblia. Importante. Así que bienvenidos todos, nos alegra que puedan compartir con nosotros el día de hoy y qué bueno que puedan darse cita para Diálogo de Fe y Salvación hoy. Les invitamos, por favor, que tome su teléfono, tome su computadora, ahí donde está viendo o escuchando Diálogo de Fe y Salvación, y por favor nos ayude a compartir. Sí, ayúdenos, súmese a los esfuerzos que hacemos aquí en Diálogo de Fe y Salvación por diseminar la palabra del Señor, por predicar el Evangelio de Cristo, y puede ayudarnos compartiendo, sí, tan sencillo como eso, y usted puede ser parte ya del equipo de Diálogo de Fe y Salvación. Amén, amén. Recuerde que estamos en vivo y en directo desde la bellísima perla de Oriente, Pastor, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, específicamente desde el set principal de Diálogo de Fe y Salvación. Así Iglesia es. Bautista Central de la ciudad de Chiquimula, séptima avenida 1-20. Bueno, y todos los datos, Pastor. Estamos contentos hoy con un temazo. Seguimos en nuestra serie La Iglesia y la Cultura, hermano Eddie. Y yo creo que hoy vamos a hablar un tema que es muy importante verlo, hermano Eddie. Venimos hablando acerca de la batalla cultural. Sí, hablamos acerca de cómo la iglesia debe ser esa influencia de la cultura. Luego hablamos acerca de la batalla cultural. Así es. De todo lo que implica esto, hermano Eddie. Y el programa anterior planteamos de qué importante es accionar, ¿no, hermano Eddie? O sea, ya no solo discursos de parte de la iglesia, sino poder crear acciones específicas, pensadas, planeadas, hermano, con un objetivo claro. Ya no solamente hacer cultos, hermano Eddie. Dijimos que la misionología de la iglesia o la iglesia debe reinterpretar su papel de ser sal y ser luz en la sociedad que vivimos, Pastor. Uh-huh. Entonces, yo creo que es muy importante que observemos esta parte y vamos a hablar un poco acerca de una de las, si lo queremos decir, corrientes. Pastor, una corriente, sí. Exacto, corriente teológica, la cual muy sutilmente, hermano Eddie, está gobernando las iglesias hoy en día. Y tiene mucho que ver también con la parte social. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, de tener esta concepción de pensamientos como lo es el cristianismo progresista, que es lo que hoy vamos a estudiar, ¿sí? Puede llegar a un punto, hermano, de subestimar la cultura, subestimar su misión, por decirlo así, y dejar de impactar de la forma correcta. Exacto, y pues precisamente de eso estaremos hablando el día de hoy. Cristianismo progresista. Uh-huh. Tal vez es un nombre que quizás algunos de ustedes que están escuchando o viendo hoy, pues no habían escuchado, leído o visto, pero les animamos a que ustedes puedan investigar más acerca de esto. ¿Qué es cristianismo progresista? O para empezar, ¿verdad, hermano Carlitos? ¿Qué es progresismo? Sí, sería un buen comienzo. Eso que es por donde vamos a comenzar hoy aquí. Pero nuestra intención es siempre pues hablar a la luz de la palabra, ¿verdad? Este tema y cómo muchas cosas, cómo muchos valores mundanos se han ido filtrando. En estos días estaba leyendo algo
acerca de esto, y decía el escritor acerca de la cultura, evangelio y todo esto que estamos hablando, iglesia, que la iglesia está siendo capturada lentamente pero fijamente por la cultura mundana. Y es lo que se ve, tal vez no en todas las situaciones, porque no podemos generalizar, ¿verdad? Cada caso es particular y debe ser analizado en su contexto. Pero si bien es cierto, en algunos círculos, en algunos lugares, sí se ve cómo la iglesia ha sido capturada lenta, pero fijamente, o sea, fijamente de verdad, por la cultura, por los valores, por principios que no tienen nada que ver con la Biblia, sino que están más basados en dogmas de hombres, leyes de hombres. Exacto. O principios y valores mundanos, ¿verdad? Exactamente, hermano. Yo creo que es muy importante entenderlo, pastor, porque cuán sutil es esta filtración de muchas ideas, hermano Eddie. En este caso ya hablamos del progresismo, ¿verdad? Vamos a definir un poquito acerca de eso, pero ¿cómo nos lleva eso a perder de vista la batalla, hermano Eddie, que tenemos? ¿Sí? Nos lleva a perder de vista esa misión de iglesia, ¿sí?, que tenemos, y cómo el permitir que estas ideas, ¿sí?, se filtren, y la iglesia pues pierde el sentido, hermano. De por sí creo que el cristiano muchas veces tiende a ser olvidadizo. Sí, de por sí. Tenemos históricamente que considerar el caso, por ejemplo, del pueblo de Israel, que constantemente los profetas estaban recordándole al Dios de sus padres, al Dios de los hechos portentosos y maravillosos del Antiguo Testamento, pero siempre tendían a olvidarlo. En el Nuevo Testamento nos encontramos con Santiago, ¿no?, que dice: sed hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Entonces es importante que usted y yo podamos recordar las verdades bíblicas, ¿sí? Y a veces, fíjese, hermano Carlitos, a veces hay temas que en algún momento pues suelen ser repetitivos, ¿no? Pero a veces, no siempre, pero a veces son necesarios. Porque hay verdades que necesitan ser remarcadas, yo le diría, diariamente en nuestra vida. Ahora, hermano Eddie, una pregunta muy importante. ¿Por qué hablar de esto hoy? ¿Por qué? ¿Qué onda con hablar de esto? Pues dejen ¿Por qué no hablan solo del evangelio? Enfoquémonos en la cruz. Buen punto ese. Ahora, mire, hermano. Vivimos tiempo en donde estas ideas o este sistema ideológico, vamos a decirlo así, hermano Eddie, se está infiltrando en todas las áreas. Recuerde usted que hay un sistema supranacional que tiene como principal objetivo el adoctrinamiento y crear una dictadura ideológica, pastor, en el mundo entero, ¿sí?, que por supuesto no tienen nada que ver con los principios bíblicos, con los principios creacionales, no usted, que la Biblia nos enseña, sino que es al contrario, ¿verdad? O sea, entonces, pero bueno, es necesario, ¿sí?, ese adoctrinamiento, es necesario ese sistema que se imponga, y se está haciendo. Entonces el punto es que poco a poco, mediante una culturización, hermano Eddie, va a llegar el punto de que vamos a crear una iglesia débil, una iglesia sin impacto, y que va a traer como principal objetivo, hermano, la ausencia de discípulos del Señor. Exacto, que es algo que en algunos lugares ya se está viviendo, ¿no? Claro. Ausencia de discípulos, hoy, ausencia de discipulado. En la Resistencia hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Un poquito acerca de cosillas que están pasando ya en países ultra progresistas, ¿verdad usted? Por ejemplo, entonces va a ser un punto muy importante. Exacto. ¿Pero tenemos base bíblica, pastor? Exacto, a eso iba. Vamos con nuestra base bíblica del día de hoy, y la encontramos en un pasaje que nos queda muy bien al tema que vamos a hablar hoy. Lo encontramos en Gálatas 1:8. Y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero sigue: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pastor. Y fíjese, me voy a tomar la libertad de leer un poco más el contexto de lo que está hablando Pablo. Pues dice Pablo: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Amén.
Sí, y por eso es importante. Subrayemos esa frase, hermano. Exacto, no es según hombre. No es según hombre. Pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído, dice, acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, hermano Eddie, es tremendo. El Señor, por supuesto, la escritura inspirada por el Espíritu Santo, hermano Eddie, nos plantea claramente que predicar un evangelio distinto al dado por el Señor, plasmado en la escritura, hermano Eddie, dice Pablo, no, sea anatema. Sea anatema. Y cuando hablamos de la palabra anatema, pastor, eso le iba a decir, ¿qué quiere decir la palabra anatema? La palabra anatema, bueno, dígale usted para que si lo condenan, que lo condenen a usted. Es maldito, ¿no? Sí, 3 veces. Imagínese. O sea, estamos entendiendo una aberración fuerte de parte de Pablo, ¿verdad? Usted, al ver que prediquen algo que Cristo Jesús no enseñó o no es lo que él está diciendo. Durante estos días hemos estado estudiando con un grupo de estudiantes en el Instituto Bíblico esta parte del pensamiento de Pablo, ¿no? Y algo muy especial que veíamos en la vida de Pablo es que Pablo es una persona que tiene una capacidad, por supuesto, dada por Dios, dada por el Señor, ¿verdad? Pero una capacidad para tener un equilibrio y un balance, de que vemos a un Pablo lleno de amor, lleno de ternura, hablándole en varias de sus cartas a las diferentes iglesias y a los diferentes hermanos a quienes escribe, ¿verdad? Pero, hermano Carlitos, algo que descubrimos fue que cuando el evangelio es atacado, Pablo es un león. Uy. Sí, Pablo es un león. O sea, cuando tocan el evangelio, Pablo es un león. Hasta el punto de decir, si alguno predica otro evangelio, sea maldito 3 veces. Ahora, ¿pero por qué? Y él mismo, fíjese, ahorita, él mismo dice, y si aún nosotros, si aún nosotros les anunciáramos otro evangelio diferente del que también nosotros les hemos predicado ya, pues seamos anatema, ¿no? También. Entonces, hermano, yo creo que es muy importante entender de que es necesario ir a las fuentes. Exacto. Es necesario ir a la fuente, mejor dicho, primordial. Entonces, ¿pero por qué? A la fuente. ¿Por qué introducir con este versículo, hermano Eddie? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos en cuanto a eso. Por ejemplo, hermano Eddie, hoy en día, pues, estamos a punto. Ya comenzaron los grandes debates, por ejemplo, en redes sociales, en círculos sociales, ¿verdad usted? Con relación al tema político, ya se nos viene un tiempo de ajetreo aquí en Guatemala, el 25 o 27 de marzo, creo yo. Es el banderazo de salida, pastor, a estos 3 meses de tanta idea, tanta ajetreo, opinión, tanto agarre, tanto lío, ¿verdad usted? Pero igual, es un lío en cuanto a ideas, ¿verdad, pastor? Exacto. Es un lío en cuanto a cuestiones. Ideologías. Exactamente. Ahora, hermano Eddie, esta en sí, tenemos que decirlo, es una ideología que desde la perspectiva política podemos definirla. Vamos a definir, pastor, y luego vamos a hacer el puente a la parte bíblica. Exacto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de progresismo, entonces, hermano, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de progresismo, se llama progresismo a las distintas doctrinas políticas, filosóficas y sociales y económicas. Mira qué interesante. Caracterizadas por un cierto, escuche esto, pragmatismo político y por la defensa de los derechos civiles de igualdad, libertad y justicia. Teniendo el progreso indefinido de las sociedades en estos asuntos como norte. Y hasta aquí, pues, bueno, ¿y eso qué, verdad, hermano Eddie? O sea, podremos ir desde una perspectiva, ¿qué le digo? Filosófica, si lo queremos ver así, bueno, no tiene nada de malo. El problema es en su fondo, ¿verdad usted? O sea, el fondo que esto trae, en donde trae una desviación total, en una profundidad de las cosas, por ponerle en ejemplo, el pragmatismo político. O sea, para el progresismo, supuestamente la democracia es la que obtiene gran auge en todo esto, ¿verdad, pastor? Pero en términos generales, el fin de la ideología, que es un neomarxismo cultural, tiene como principal objetivo el aferrarse al poder, en este caso. Entonces, pero comienza a través de esto, ¿verdad usted? Entonces, es algo que se filtra muy sutilmente, pastor. Por lo general, los progresistas están vinculados a posiciones políticas de izquierda o centro izquierda.
desde la perspectiva política, ¿sí? Esa ideología, pues ya que todos conocemos y observamos, hemos visto, ¿verdad usted? Entonces, hermano Eddie, cuando vemos esto, siempre vemos a gente peleando por esos, la lucha de estos vínculos, la lucha de estos colectivos, ¿verdad usted? Minorías, pueblos. Ahora, el punto principal es, cuando hablamos de progresismo, estamos hablando de que la principal bandera o el caballo de Troya, por ejemplo, el progresismo no tiene que ver con políticas feministas como ideología de género, aborto, pro aborto, ¿sí? Educación sexual para niños, sí, y libertad sexual para niños. Exacto. Entonces, son políticas que, si lo queremos ver así, hermano Eddie, desde la perspectiva, valga la redundancia, política, definen al progresismo. Ahora, le quiero contar y les queremos contar, y por eso que estamos hoy aquí, ¿sí? De que también desde la perspectiva bíblica, pastor, hay un acercamiento de parte del progresismo al evangelio en sí. Exacto. Y esa es una de las, en algún momento conversábamos con los jóvenes acerca de esto, o esta cultura que se está dando en Estados Unidos de cultura woke. Exacto. Y hablábamos cómo mucha gente hoy en día se está identificando con la justicia social, con los problemas sociales. Y quieren, por ejemplo, es una justicia social disfrazada, porque, por ejemplo, hace precisamente yo el día de hoy estaba viendo por ahí unas noticias de que en España, por ejemplo, se creó una ley que todavía no sé si está aprobada. ¿Ya está aprobada, pastor? Pero se creó una ley para la protección de animales, en donde si usted agarra a escobazos, por ejemplo, a un ratón que entra a su casa, es posible que a usted lo lleven a juicio. Y todo eso disfrazado de una aparente justicia social. Por favor, hermanos, pongan atención a eso, que lo que el hermano Eddie está diciendo no es broma ni exageración. Exacto, sí, usted lo puede buscar si quiere. La noticia está en internet. Hay un video muy bonito que hace este patojo de Itiel Arroyo. ¿Sí es Itiel Arroyo, pastor? ¿Sí es el apellido? ¿Sí estoy diciéndolo bien? Itiel Arroyo, ajá. Sí, en donde entrevistan a las personas que qué opinan acerca del maltrato animal. Y se rasgan las vestiduras, ajá, pero luego le preguntan, ¿y qué opinan del aborto? Es que eso precisamente era lo que iba. Que tienen esta aparente justicia social o igualdad social para todos, ya, y pelean por todo un montón de situaciones y hablan sobre la protección animal, sobre que maltratar a un roedor, en este caso lo que estábamos poniendo de ejemplo era un ratón, ¿sí? Va a ser penado o castigado con una multa, con ¿cómo se le dice a estas? Con una fianza, que usted solo va a poder ser libre bajo fianza o algo así. Pero por el otro lado tenemos una política pro aborto. Exacto. ¿Ya? Entonces, algo para que usted se dé cuenta, para que usted identifique, si usted se pregunta, ¿qué es el progresismo? Pues leyes como estas que acabo de mencionar son las que están impulsando gente que pertenecen a esta línea de pensamiento. Progresista. El progresismo. Por poner un ejemplo, pastor, una niña de 12 años en España, según las leyes que hoy en día están proponiendo y que ya está aprobada, por cierto, ¿sí? Estas leyes feministas, pastor, dice que una niña puede tener relaciones sexuales con quien quiera. A los 12 años. A los 12 años. Y puede mutilarse. Puede mutilarse, pero de igual forma también, pastor, puede abortar sin el consentimiento de sus nadie. Padres. De nadie. De nadie. O sea, vamos. Sí. Una niña de 12 años. Pero pastor, decía la ironía, ¿verdad? Pero va a la farmacia por ibuprofeno y tiene que llevar receta. O sea, ¿en qué mundo? Entonces es una locura. Es hermano Carlitos, es desquiciado, sinceramente. El progresismo es y quiero contarle, querido pueblo de Chiquimula, donde usted nos ve, que hoy en día, por ejemplo, pastor, por hacer una mención, en la carrera política, ¿sí? De los aproximadamente, no sé, he visto aproximadamente unos 20 partidos políticos, pastor. Hay 25. Un 25, sí. Un alto porcentaje de partidos políticos en Guatemala son progresistas. Pilas, pueblo. Pilas. Ahora, entrando a esta parte, haciendo puente, ¿no? Como vamos a hablar de cristianismo progresista, ¿qué significa todo esto? Yo quiero empezar con una ilustración, hermano Carlitos, y se la leo textualmente. En nuestro patio, dice, solíamos tener un hermoso árbol. Un día me di cuenta de que una vid espinosa de algún tipo había comenzado a crecer alrededor del árbol. Se veía lo suficiente como el resto del árbol que pensé que era solo otra etapa de crecimiento del árbol.
Una búsqueda rápida de Google me dijo que las espinas a menudo crecen alrededor de los árboles de cítricos, así que no pensé mucho más al respecto. Luego, en un par de meses, las espinas se apoderaron del árbol y este comenzó a morir. Un jardinero lo miró y dijo que estas espinas en particular no eran parte del árbol en absoluto. Resulta que fue un invasor extranjero. Si el invasor extranjero hubiera parecido más extranjero, me habría dado cuenta de la necesidad de quitarlo, de cortarlo inmediatamente. Pero debido a que compartía semejanzas superficiales con el árbol, me engañé al pensar que todo era lo mismo. ¿Y qué pasó al final? Ahora, murió el árbol. Ahí está el punto. Sí. Entonces, a menudo se escribe, mire, sobre la amenaza de los ateos hostiles que están planteando esta contrariedad, ¿verdad? Ustedes contra la fe. Pero el ateísmo muchas veces es visto como la única amenaza. Pues déjeme decirle, yo diría que es una de las amenazas tal vez que tenemos directas, pero quizás no es la más peligrosa. No. Exactamente, bien dicho, pastor. Exacto. Hay otras más peligrosas peores, que se filtran al centro de la iglesia. Exacto, que están ahí, que son medias verdades, pastor. Exacto, tonos grises, ¿no? Tonos grises. Tonos grises, medias verdades, como usted ha dicho, o medias mentiras, ¿verdad? De hecho, mire, hay una amenaza en particular que puede ser más peligrosa porque obviamente requiere menos atención. Es como la planta espinosa que gradualmente mató al árbol porque ni siquiera se dio cuenta la dueña de que era algo extraño. Exacto. A esa amenaza se le llama cristianismo progresista. Ahora, hermano Eddie, hay unas características muy importantes que creo que tenemos que dialogarlas hoy, hermano Eddie. Puede ser difícil definir el cristianismo progresista porque, como ya dijimos, son medias. Es muy parecido. Es muy parecido. Medias cosas, ¿no? O sea, mire, dentro de ella, pastor, algunas cosas que podríamos verlas como buenas. Sí, que si lo miramos solo desde la perspectiva superficial, ¿verdad usted? Ajá. Una forma superficial. Entonces, podríamos pensar, hermano Eddie, entonces en alguna definición con relación al cristianismo progresista, y podríamos hablar de una primera característica, pastor. Y una de las primeras características es que el cristianismo progresista tiene una visión empobrecida de la Biblia. O sea, ojo, la Biblia no juega un papel importante. Y ojo, dentro de esta postura. Y ojo, es que espérese, pastor. Espéreme, pastor. Y ojo, que no estamos diciendo que no es que no la lean. ¿Sí? Oiga esto. Puede estar allí, pero de una forma menospreciada, pastor. Exacto. Sin un análisis y acercamiento correcto, riguroso, y exhaustivo de la misma, en un estudio sistemático de la misma, hermano Eddie. Exacto. Con relación a los asuntos de la fe, sino que es como tiene que estar, ¿verdad usted? Porque si la quita, pues es un lío, ¿verdad usted? Así es. Tiene que estar ahí y ir con esas medias fintas, pastor. Entonces, ahora, pastor, este asunto de la visión empobrecida de la Biblia, pastor, está muy enraizado en las iglesias hoy en día. Algo que tenemos que ver en cuanto a esto es una visión empobrecida de la Biblia tiene muchas implicaciones. Exacto. ¿Qué implicaciones tiene de que una iglesia empiece a tener una visión empobrecida de la Biblia? Primero, pues obviamente no va a ir hacia donde la Biblia dice. Claro. No va a perseguir los objetivos bíblicos. Ya es posible que una iglesia que tenga una visión empobrecida de la Biblia no haya verdadera palabra de Dios en su púlpito, por ejemplo. Ese púlpito no va a estar saturado de palabra. Va a estar saturado tal vez de ideas de hombres, de charlas motivacionales y deísmo terapéutico y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son tan comunes hoy en día. Y eso es coaching. Bueno definirlo, pastor. Es bueno definir eso, deísmo terapéutico. Sí. En donde, qué motivación, ¿verdad usted? Exacto. Y todo, pero, pastor, hay que ir a la fuente, hay que ir al punto principal del asunto. Sí, y entender que si bien la Biblia es un libro que tiene que ver, o el Evangelio como tal, sí tiene que ver con todos los aspectos de nosotros como hombres, como seres humanos. Sí, pero esto tiene que ver más, déjenme decirle, con asuntos de salvación.
Exacto. con asunto de enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Salvación y reino. Exacto, no es tanto terapia para algo, ¿sí? Sino que, o motivación para alguna situación. No, si a mí no me motiva la cruz de Cristo, si a mí no me motiva que Cristo murió en la cruz por mí, entonces posiblemente no hay nada que me motive. Claro. ¿Ya? Entonces, y estamos hablando de esto porque pasa, ¿no? Que muchas veces hay siervos, hay pastores, hay iglesias completas que llegamos a tener una visión empobrecida de la Biblia. Y déjeme decirle, hermano, cuando la Biblia pierde su autoridad, no es que la Biblia la pierda, sino que nosotros no le damos el lugar que se merece a la autoridad de la Escritura. Exactamente, hermano Eddie, pero bien, vamos a hacer nuestra primera pausa del programa, hermano Eddie, vamos a ir a nuestra primera pausa, pero antes queremos mandar un saludo, hermano Eddie, a la familia Torres Ramírez. Bueno, Ninfa, Dayani están por ahí pendientes del programa, un saludo especial. Saludo. De igual forma también a nuestro querido amigo Edwin Estuardo Roldán, el Chato. Un saludo, mi amigo. Dios le bendiga, hermano, que está ahí pendiente del programa. Muchísimas gracias. Saludos a la familia. También a nuestra hermana Sonia Alvarado, también pendiente ahí. Pasa nuestra hermana Dilson. Un saludo especial. Karen Díaz, sus hijos, pendientes también del programa. Un saludo especial por ahí. Y varios hermanos más que también nos ven. Hermano Eddie, y les agradecemos por estar. O que nos escuchan. Exacto. A través de Radio Alternativa, hermano Eddie. Sí, pendientes también de el programa. Así que muchísimas gracias. Pero, hermano Eddie, tenemos invitado especial en la cápsula. Hoy en la cápsula del día, Hugo Morales. El profe Huguiño. El pastor Hugo Morales de Instituto Crux. Un saludo especial. Una explicación bastante sencilla que nos trae hoy el hermano acerca de la bendición. Sí, entonces creo que es clave que usted le ponga atención a esta cápsula del día. Así que, queridos hermanos, con nosotros nuestra cápsula del día. Adelante. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Qué es una bendición? Aunque una bendición podría ser considerada como una forma de oración, hay una clara distinción entre las dos. Dicho sencillamente, en la oración estamos dirigiendo nuestra atención hacia Dios. Le pedimos cosas a Dios que podrían incluir su bendición. Por otra parte, una bendición viene de Dios y es dirigida hacia su pueblo. Cuando bendecimos, estamos invocando, convocando o clamando que la bendición de Dios beneficie a otro. Cuando bendecimos, nos convertimos en un canal para que la bendición de Dios fluya hacia otro a través de nosotros. La Biblia nos provee pasajes con los cuales alineamos nuestro corazón de padres al corazón de nuestro Padre Celestial para bendición de nuestros hijos. Escucha la bendición de Jacob: que el Dios delante del cual anduvieron Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor hasta este día y que me ha rescatado de todo mal, te bendiga y haga que su nombre viva en ti y en tus hijos después de ti. Amén. Bien, estamos de vuelta, hermano Eddie, siempre con la colaboración del Instituto Crux. Así es, de hecho, Hugo. De hecho, aprovechamos, hermano Carlitos, ahorita no estoy seguro la fecha, pero está a punto de comenzar un módulo de Pastoral de la Familia. Exacto. Sí, y queremos el módulo 2 de Pastoral de la Familia. Es un módulo que, si no estoy mal, habla acerca de Pastoral de la Pareja Matrimonial. Exactamente. Y la verdad es que es una bendición. Contenido 100% profesional. Estudiantes de varios países de Latinoamérica. Exacto, estudiantes de Sudamérica, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de México, de El Salvador, de Honduras, de Perú, sí, también de aquí de Guatemala. Es una bonita experiencia. Hermano Carlitos, los expositores son personas, escritores, profesores, o sea,
Es una chulada. Así que les invitamos, busque ahí Instituto Crux en Facebook, usted comuníquese con ellos y pregúnteles. Por ahí escuché que empieza el módulo. Ahorita en el mes de marzo empieza el segundo módulo y usted tiene la oportunidad de ser parte. Y por cierto, pastor, la conferencia acá en Chiquimula. También. ¿Por qué soy cristiano? Así que espérela y usted, por favor, ya puede pedir información. 22 y 23 de abril, pastor. 22 y 23 de abril. 22 y 23 de abril va a estar buenísimo. Plenarias, talleres, pastor, en específico. Así que va a estar buenísimo. Muy bien, continuamos, hermano Eddie. Así es. Sí, el evangelio progresista. Así es. Cristianismo progresista. Ahora ya vimos y podemos hablar mucho acerca de esto, de una visión empobrecida de la Biblia. Ojo, y podríamos hacer una pregunta práctica, pastora, o aplicativa. Si en nuestra iglesia estamos teniendo una visión empobrecida de la Biblia, no la estamos estudiando como tal, posiblemente es síndrome de cristianismo progresista. ¿Cuál diría usted que es como una de las marcas principales de una visión empobrecida de la Biblia? Yo creo, pastor, cuando la subestimamos. Ajá. Y cuando la escritura no ocupa... Mire, y a mí me preocupa, mira, aquí usted me tentó. Bueno, al punto. Le voy a poner un ejemplo. Ajá. Hoy en día, ¿qué gobierna las reuniones de los cristianos? Por ejemplo, yo he tenido líos y en algún momento, no es que sea liero, pero les voy a contar el lío. Una vez tuve un cierto conflicto en mi corazón, pastor, porque me invitaron a un aniversario a predicar. Uh-huh. Y estuve, no van a pensar que soy arrogante, pero estuve a punto de venirme. Porque yo llegué a la hora en punto, ¿verdad, pastor? Del culto. Pero ese culto, oigan, escuchen, hermanos, comenzó a las 7:30. Eran las 8:45 minutos y todavía estaban cantando. 2 horas 15 minutos. Sí, o sea, una hora, perdón. 15 minutos. Ajá, 1 hora 15 minutos. Y yo tenía que ver qué hacía con la gente ya, rematar en 15. El culto terminaba a las 9. Sí. O sea, ahora, pues ponerle un ejemplo. ¿Qué gobierna nuestros cultos? ¿Estudios bíblicos? Y ojo que no estamos en contra de la música. No, Dios guarde, es parte fundamental. Pero mire, pastor, ¿qué gobierna? Imagínese usted, si en nuestras iglesias cantamos más coros que textos bíblicos estudiados. El problema, como ya dijimos al principio, es algo sutil, miren, hermanos, es algo que va entremeciendo. Que se parece. Usted ya lo dijo, la ilustración que usted puso fue perfecta, hermano Eddie. Sí, se parece. Que se parece. Ya, tiene espinas, no, está bien. ¿Ah? Pero después, ¿qué pasó? Mató al árbol, pastor. Así es. Pero bien, pastor, hay muchas cosas, pero no vamos a terminar. Veamos la segunda, por favor, hermano, y que esta está, que quizás no vamos a terminar. El cristianismo progresista pone los sentimientos por encima de los hechos. Tremendo, pastor. Se enfatizan los sentimientos sobre los hechos. Sobre los hechos. Esta es una de las más conflictivas, sinceramente. Ahora, hermano Eddie, esta es una de las más fuertes. Sí. Claro, es una de las que parece que le jalan el pelo a uno, sinceramente. Tiene que ver, hermano Eddie, en que los sentimientos enfatizan sobre la realidad. Exacto. Sobre los hechos. Y estamos hablando sobre la realidad bíblica. Exactamente. Hechos bíblicos. Exactamente. Entonces esto es muy importante, hermano Eddie, que lo entendamos, veamos. O sea, muchas veces pensamos, hermano Eddie, que la Biblia en sí o el Evangelio en sí está para resolver nuestros grandes dilemas internos en el sentido, hermano Eddie, de sentimientos o emociones. Ajá. ¿Sí? Ahora, el punto, existe un hecho rotundo que tiene que ver con el pecado, hermano Eddie. Así es. Y muchas veces nuestra realidad en la tierra, por X o Y cosa que yo hice y como resultado ahora tengo muchos problemas, por ejemplo, hermano Eddie. O sea, la realidad del evangelio no deja de ser con relación a mis emociones o mis sentimientos. No es lo que yo siento. Recuerda usted que la caída del hombre, la depravación moral de la humanidad afectó todo, hermano Eddie. Así es. O sea, muchos de mis sentimientos no son los más correctos. Sí, el corazón, dice el pastor John Piper, ¿no? El corazón del hombre no se hizo para ser seguido. Exacto. El corazón del hombre no está diseñado para ser seguido, sino para ser seguidor. Mire qué interesante. Seguidor de Cristo. Mire qué interesante. Hemos escuchado muchísimas veces esta bendita frase que es la que creo yo que una de las que causa más ruido, ¿no? Es que yo lo sentí. ¿¿Qué es sentir a Dios? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es
¿Cómo se siente ¿Alguien quiere Dios? comentar ahí en los comentarios, güey? ¿Cómo se siente Dios? ¿Sabe por qué? Porque también he escuchado el otro lado del asunto. Es que yo fui a la reunión hoy y no sentí a Dios. Ay, sí. La pregunta es, ¿Dios está sujeto a ser sentido por nosotros? O la Por ejemplo, evidencia de su existencia y acción es porque lo sienta o no. yo lo reflexiono de esta forma. O sea, la presencia de Dios en un culto está sujeta a que yo la sienta. O sea, si yo no siento la presencia, ¿quiere decir que Dios no estuvo en ese culto? ¿No estuvo en esa reunión? Déjeme decirle, hermano, que sí estuvo. Exacto. Yo estoy convencido de eso, de que Dios estuvo ahí. Llena la tierra su Sí, presencia. yo estoy convencido de que Él estuvo ahí. Pero este tema de enfatizar demasiado las experiencias es peligroso. ¿Sí? Es peligroso porque yo lo sentí. Y le dejo esta frase. La Biblia debe juzgar nuestra experiencia. No nuestra experiencia juzgar la Biblia. Exacto. O sea, Exacto. yo lo sentí. Bueno, voy a ir a la Biblia. ¿Qué me dice la Biblia acerca de esto? Yo no voy a condicionar la Biblia a mis sentimientos. Exacto, sino que no. Pero es que la Biblia dice esto. No, pero es que yo lo sentí. Mire, o sea, disculpe, ¿verdad? No Claro. importa que usted haya sentido, pero ¿qué dice la Escritura? Exactamente. ¿Qué dice la Biblia? Ahora, yo siento también, hermano Carlitos, por otro lado, le voy a plantear que yo tengo un dilema, todo un dilema en todo esto, de que por el otro lado yo también sé y comprendo, y por el acercamiento que hemos tenido a la Escritura, yo sé que el Evangelio también conmueve mis emociones y mis sentimientos. Claro. Pero el énfasis no está en ese mover, por decirlo así, o en esa conmoción de sentimientos y emociones. Exactamente. Sino en que yo sea, pues, ese acercamiento a la palabra debe generar en mí un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, ahí ¿verdad? voy, Usted. ahí voy, pastor. A eso queremos llegar. Al punto en donde con convicción firme y entendimiento por ponerlo en ejemplo, algo que conmueve nuestros sentimientos, y aunque usted no lo crea, nosotros pues siendo una iglesia conservadora le puedo asegurar que en algún momento orando lloramos también. Es que precisamente Ahora, pero ¿a partir de qué? A partir del entendimiento, pastor, no de que porque sentí, sino porque entendí claramente de que, por ejemplo, soy amado por el Señor a pesar de. sí, es que mire, yo siento que hay dos extremos que son totalmente destructivos, le voy a decir así, Los extremos perjudiciales. siempre. Por un lado tenemos el lado neopentecostal, o como usted le quiera llamar, que enfatizan demasiado este tipo de experiencias. Sí, el tipo de sentimentalismo, emocionalismo, yo lo sentí. Y por el otro lado, es el lado al que estamos propensos nosotros, de irnos hacia el otro lado, en donde somos fríos totalmente. Exacto, no hay Ya, nada. entonces, Tampoco, ¿no? estamos convencidos de que estamos llamados a un equilibrio. Sí, pero no es a través de atmósferas, pastor, Exacto, sino a través totalmente de sino acuerdo. a través de principios, comprensión, razonamiento, entendimiento de los principios bíblicos en nuestra vida, ¿verdad usted? A partir de lo que usted ya dijo anteriormente, de la raíz principal del porqué del evangelio, ¿verdad? Ese problema con el pecado, la condición en que el hombre estaba, hermano Eddie, y a partir de ese entendimiento provoca pues ese arrepentimiento en nuestro corazón, hermano Eddie, provoca tantas convicciones, ojo, y Sí. ese sentir provoca acciones en específicas, lo que usted decía, ¿no? Usted, Me llama- o sea, eso no queda solo, qué bonito estuvo la atmósfera, y bueno, y yo sigo igual, ¿verdad? Usted, o sea, no tiene que ver con eso. Sí, me llama mucho la atención en esa parte la carta que escribe Juan, ¿no? Cuando dice en su capítulo 3, primera Juan capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, por ejemplo. Exacto. Y estudiando esa expresión, usted se da cuenta que Juan, está como gritando ahí. O sea, Juan está muy emocionado y está diciendo, miren, o sea, es como está exclamando y está, como usted está diciendo, hermano Carlitos, sus sentimientos se están conmoviendo, pero porque entendió y procede Juan a explicar el amor de Dios. Amén. En Amén. todo el capítulo. Uno de los pasajes que me conmueve, por ejemplo, hermano Eddie, es aquel donde el Señor dice, no temáis manada pequeña, Sí, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. sí. O sea, eso conmueve, hermano Sí, Eddie. sí. Eso toca, claro, como usted ya Claro. decía. Pero a partir de
esos principios y entendimiento del mismo, ¿verdad? Me recuerdo también, perdón, antes de continuar, no te hagas pena. me recuerdo también de Pablo, específicamente en los Romanos, cuando Pablo está tratando de explicar el Evangelio a los romanos, y hay un pasaje en el que él dice, oh profundidad de las riquezas de la gloria del Señor. O sea, Pablo está diciendo, esto 11:35. esto es tan grande, es tan inmenso, mi corazón está gozoso, mi corazón, y a pesar de que no lo podía comprender, muchas veces, ¿verdad usted? Claro. Pero es una señal, como usted dice, el asombro, ¿no? Cuando contemplo ese amor de Dios incomprensible, inacabable para mí, o sea, mi corazón se llena de gozo y hay un convencimiento por lo que acabo de leer, por lo que acabo de comprender en su palabra, ¿verdad usted? Exactamente, hermano Eddie. Pero bien, observemos alguna otra característica, hermano Eddie. Ya vimos una visión empobrecida de la Biblia y los sentimientos se enfatizan sobre los hechos. Esto como características del cristianismo progresista. El cristianismo progresista. Tercero. Pero veamos un tercero, hermano Eddie, porque ya nos va a tocar la resistencia. Estén pendientes, ya va a tocar la resistencia, hermano Eddie. Un saludo especial a los que nos están viendo a través de Facebook Live, nuestro querido profe y amigo Amir Ali Tejada, nuestro hermano Amir, un gusto saludarlo, gracias por estar pendiente de este espacio, muy querido, nuestro querido profesor, nos ha ayudado mucho, hermano Eddie. Amén. Un saludo especial también a Amir. Esmilda Brenes, hermano Edilson Alvarado, pendiente también, un saludo hermano Edilson, hermano Yacid Faisal Chun también, nuestro hermano Yacid, saludos, hermana Miren Estrada. Siempre nuestro hermano Ronald Osorio, pastor. Saludos. Salúdelo, por favor, a este youtuber Ronald Osorio. Nuestro hermano Juan Seferino, también un amigo mío, Juanito, saludos, Juanito. Así que gracias por estar pendientes, del programa. Bien, hermano, veamos otra característica. Las doctrinas cristianas esenciales están abiertas a la reinterpretación. ¿Sí? Las doctrinas cristianas esenciales están abiertas a la reinterpretación. Por ejemplo, algunos aspectos de los principios fundamentales de la fe, hermano, que los observamos desde el primer siglo, por ejemplo, hoy en día están queriendo ser reinterpretadas, o por lo menos puestas abiertas a ser reinterpretadas, hermano Eddie. Exacto. Y ahorita se está viendo unos casos tremendos, hermano Eddie, por ponerlo en ejemplo, si no estoy mal, la iglesia metodista, un brazo de la iglesia metodista, iglesia histórica en los Estados Unidos, ¿no usted? Pues ya está reinterpretando algunas doctrinas principales, ¿verdad? Usted desde el principio. Hoy en día, por ejemplo, la iglesia anglicana también en Inglaterra, hermano Eddie, también está llevando a nuevas reinterpretaciones de algunos puntos fundamentales de la fe en Cristo. Ahora, eso nos dice muchas cosas, hermano Eddie. Sí, precisamente eso que usted estaba mencionando. Yo me asombré cuando leí el nombre de la iglesia metodista, claro, y vi que tenían una creencia o una, no sé cómo llamarle, pero sí creo que es un punto doctrinal que ellos le llaman lado B. Sí, lado B, en donde ellos están totalmente de acuerdo con el homosexualismo, por ejemplo, dentro de la iglesia, siempre y cuando no se tenga relaciones con el mismo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que un hombre es homosexual. Exacto. Se declara abiertamente homosexual. Entonces vienen ellos y le dicen, bien, pues, o sea, puedes seguir teniendo tu comunión con Cristo, y hasta ministran. Sí, hasta ministran siempre y cuando no tengas relaciones con una persona del mismo sexo. O sea, es como decir, siempre y cuando no cedas a la tentación, pero siguen siendo homosexuales. Entonces se ha marcado, se ha visto mucho esto en algunas noticias, en redes sociales y todo eso, de que ellos practican pues esta parte del celibato, ¿no? Exacto. O sea, son homosexuales, pero practican el celibato sin relaciones sexuales. O sea, pero declaradamente son homosexuales. Por poner algunos de los cuestiones. Y la iglesia está de acuerdo con esto. Ahora, no quiero decir que nosotros no aceptemos predicarle el evangelio a estas personas. No. O sea, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Ustedes especialmente, de que nosotros estamos abiertos a que a nuestra iglesia asistan, o en algún momento tener una reunión de explicación del evangelio, de la palabra de Dios. O ser amigos de ellos. Exacto. O sea, no estamos en contra de eso. No. ¿Sí? Ahora, el punto de discusión llega cuando empezamos a ya abrazar este tipo de cosas, ¿verdad? Exacto. Usted.
sí, Exacto. como parte misma de la iglesia, ¿verdad? Póngale un ejemplo también, mi hermano Eddie, que el cristianismo progresista está teniendo una redefinición del Dios amor. Ajá. O sea, ¿cuál es el alcance del Dios amor? Y se enfatiza exageradamente, o como usted ya dijo, se va a un extremo, ¿verdad usted? Con relación al amor de Dios, dejando a un lado, ¿verdad usted? Los principios fundamentales u algunos otros atributos, hermano, del Señor. Entonces, ahí se pierde, ¿verdad usted? Y comenzamos a enfatizar solo el amor y perdemos de vista, por ejemplo, la santidad del Señor, la Exacto. justicia del Señor, la rectitud del Señor. O sea, Así tantas es. cosas, ¿verdad, hermano Eddie? Con relación al contacto directo también del Señor, su palabra, su norma de vida, ¿verdad? Usted para el humano. Entonces, perdemos de vista, nos enceguecemos de todos los principios y valores que Él mismo nos da en su palabra y nos centramos en el amor. Exacto. Y que Dios es amor. Sí. Y usted puede vivir y hacer lo que usted quiera en este mundo, pero como Dios es amor, no hay ningún problema. Exacto. Entonces, yo creo que son extremos, hermano Eddie, que dañan. Dañan, perjudican. Que dañan, Y escuche exactamente. esto, el cristianismo, siempre en el mismo hilo de lo que estamos hablando, el cristianismo progresista es históricamente revisionista. Oiga. ¿Sí? Reescriben la historia de acuerdo a sus prejuicios. Y de acuerdo específicamente a sus experiencias actuales. Y a sus prejuicios que tienen de la escritura. En términos religiosos, esto significa que son aislados de, por ejemplo, el cristianismo histórico, Claro, ¿ya? Que es muy importante para nosotros, ¿no? exacto. Por tanto, están separados de la corriente vital del cristianismo verdadero. Como se aíslan del cristianismo histórico, solo tendrán el último reclamo, moda o adaptación religiosa a la cultura contemporánea. Ahí está. Una actitud tan efímera no puede asegurar a largo plazo una longevidad religiosa sostenida. La religión, en este caso el cristianismo, florece como una tradición que se nutre y se expande a través de los años. Por tanto, una religión que destruye la tradición se destruye a sí misma. Exactamente. O sea, hermano nosotros, si no, Eddie. si El Jesús histórico, ¿cómo? ya, O sea, el cristianismo histórico, Claro, la historia de la iglesia. ya estamos llamados a conocer eso. Claro, claro. Ya, y a tomarlo en cuenta, porque de alguna manera, hermano Carlitos, nosotros vivimos de cierta forma del gran legado teológico, digámoslo así, Por supuesto. de Los personas. fundamentos, pastor, Sí, las bases. Exacto, de personas que literalmente dejaron su vida por interpretar, por dar un significado o por sentar las bases, como ya usted decía, ¿verdad? No, y es más, hermano Eddie, yo creo que es una corriente, como ya dijimos al principio, muy sutil, ¿verdad? Usted, que si nos lleva al punto de obviar la historia, o sea, llevamos hasta, por ejemplo, hermano Eddie, hasta la tendencia de poder en algún momento hacer lado al mismo Cristo Jesús, si lo queremos ver así, que en algunos círculos progresistas ya sucede, ¿verdad usted? Como por ejemplo, ¿verdad usted? El famoso libro que hemos citado anteriormente aquí de Carlos Osman, ¿no? Solo un Jesús marica puede salvarnos, por poner un ejemplo, ¿verdad usted? Sí, Como lo que usted dijo, esa reinterpretación, esa revisión a partir de las experiencias actuales o contextos actuales, ¿verdad usted? Y querer estas experiencias, encuadrarlas y quitar aquello, ¿verdad usted? Que ha Exacto. sido fundamento principal. Sustituir Entonces, con ello la escritura. Exacto. Entonces, Ahora- ahí está el problema, ¿verdad? Pero, pastor, Sí, ahora, antes de ir a la resistencia, Por favor. hay otra clase de revisionismo que yo diría que sí es válido, que es cuando nosotros como iglesia detectamos error en nuestro accionar como iglesia y revisamos lo que estamos haciendo y tenemos una actitud y una disposición de volver a la escritura. exacto. Ya, o sea, yo creo que eso es totalmente válido, pero no reinterpretar la escritura bajo nuestros prejuicios, bajo nuestros sentimientos o bajo lo que sentimos, Exacto. sino que si vamos a volver a la escritura va a ser a la sola escritura, ¿no? Claro. A ver lo que la escritura de verdad dice para nosotros. Y constantemente en este tiempo se ha hecho un llamado a que debemos regresar a las bases escriturales de la Biblia, porque muchas veces nos alejamos de ello, ¿verdad? Pero bien, quédese con nosotros, estamos por cerrar el programa, pero antes vamos con el segmento de la resistencia hoy con nuestro hermano Carlitos Vidal. Así que quédese con nosotros porque viene la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hola a todos, bienvenidos al segmento de La Resistencia. Y hoy pues queremos hablar siempre de nuestro acontecer mundial que tiene que ver con este socavamiento de los principios, de los valores, ¿sí?, que han caracterizado a la humanidad desde una perspectiva social, antropológica, biológica y por supuesto desde una perspectiva bíblica. Y hoy quiero contarles el testimonio de un joven adolescente llamado Josh Alexander. Sí, Josh Alexander es un joven canadiense, el cual en su país natal, Canadá, como ustedes bien ya saben, un gobierno de Justin Trudeau que es abiertamente y extremadamente progresista. Sí, el gobierno de Justin Trudeau en Canadá. Y resulta que Josh Alexander pues es un joven el cual tiene principios y valores cristianos. Y en su escuela en Canadá, sí, Josh Alexander fue detenido por la policía y expulsado de su iglesia. Sí, así como usted lo escucha, a los niveles que el progresismo está llegando en las escuelas, por decirlo así, en Canadá. Y la pregunta del millón es, ¿por qué expulsaron a Josh? ¿Y por qué luego lo detuvo la policía? Pues simple y sencillamente porque en la discusión de la clase de biología en su escuela, Josh argumentó con principios y con argumentos sólidos y válidos de que solamente existen dos sexos, varón y hembra. Hizo una explicación genética, hizo una explicación con muchos detalles, con muchos números, con muchas estadísticas, y eso ofendió a un alto porcentaje de los alumnos, que dentro de la escuela, pues es una escuela altamente progresista en donde enseñan pues la ideología de género, y eso provocó un gran problema. Josh fue expulsado del colegio por el director porque él, según el director, causó serios daños emocionales a muchos de los alumnos. Por lo tanto, fue expulsado, pero él valientemente quiso volver nuevamente al colegio, y cuando quiso volver al tiempo, sí, la policía lo detuvo. Le pusieron un sinfín de condiciones, lo llevaron también a querer imponerle una reeducación psicológica, en donde tenían que hacerle reeducarlo con relación a estos principios, ¿sí? Ahora, familia, esto es tremendo. ¿Hasta dónde está llegando el progresismo? Y déjeme decirle, y quiero contarle, que en nuestro país, sí, acá en Guatemala, ya hay acercamientos en nuestras legislaturas para que esto esté pasando. Iglesia del Señor, creo que es importante que hagamos discípulos, y creo que es importante que estemos atentos a lo que está aconteciendo en nuestro alrededor, en nuestros países, en nuestro continente americano. Es importante que en nuestra casa discipulemos, enseñemos a nuestros hijos con principios, con valores, con una exposición clara de la Escritura y con una vida para Cristo Jesús. Pero sabe, no nos dejemos llevar por el desánimo o el temor. ¿Sabe algo? Dios reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que el Señor les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermano Carlitos, estamos de vuelta. Muchas gracias a usted por permanecer aquí.
siempre pendiente de Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por la cápsula, por la resistencia hoy, hermano Carlitos. Creo Tremendo, que pastor. es un llamado. Y precisamente algo que usted mencionaba hoy acerca de educar, acerca de preparar Claro. a los hijos. Pero sabe, precisamente me estaba dando cuenta de que hay gente que está en contra de eso. Sí, hay una fuerte tendencia en muchos lugares a ir en contra de la apologética. Es que, Sí. mire, hermano Eddie, a mí me da este escalofrío. Y búsquenlo ustedes si te gusta. La información no es falsa. Ver cómo a este patojo lo llevan 2 oficiales. Sí, Por decir que solo existe varón y hembra. imagínese. Esto se le llama dictadura Ideológica. ¿Qué es Sí. el principal objetivo del progresismo, pastor? Así es. La ideología de género y todas las leyes feministas que estos hoy en día están planteando. Tremendo, hermano Eddie. Tremendo, tremendo. Pero bueno, Dios reina. así es. El Señor gobierna. El Señor gobierna, por supuesto. Eso no quita, pastor, nuestra responsabilidad, Nuestra responsabilidad. misional, ¿no usted? Sí. De hacer discípulos y la defensa del evangelio, Correcto. de los principios, de los valores. Muy bien. Pero bueno, vamos con una tercera, hermano Carlitos, Sí, porque estamos ya característica. casi por terminar, pastor. Así es, tercera característica del evangelio o el cristianismo progresista, y es que los términos históricos son redefinidos. ¿Estamos en eso? Exacto. Sí. Los términos históricos son redefinidos. Y era lo que estábamos viendo, que hay una tendencia en este progresismo teológico, si se puede decir así, o cristianismo progresista, a hacer una revisión de los hechos históricos y a reinterpretarlos de una forma que vaya de acuerdo con sus prejuicios, ya con lo que ellos sienten, con lo que piensan, ¿verdad usted? Y no podemos ignorar, queridos hermanos, no podemos ignorar. O sea, si alguien me viene a decir a mí que ignore, por ejemplo, los escritos ¿Del o primer siglo? del primer siglo de los padres de la iglesia, por ejemplo, o sea, yo no puedo pasar por alto eso. Pastor, y eso creo que es una línea muy densa, poder llegar al punto de quitar la autoridad del Nuevo Testamento aún. Exacto, sí. Ahora, pastor, Sí. eso está buenísimo, pero mire el último. Yo creo que el quinto punto también es clave, pastor, y hay que tocarlo. Sí. Oiga usted, quinta característica del cristianismo progresista. Y ponga mucha atención. El corazón del mensaje del evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social. Sí, Ojo que es una línea muy densa, pastor. sí, Porque no estamos diciendo que la iglesia no debe de velar por la justicia social. sí. No estamos diciendo que la iglesia no debe estar involucrada en la parte del impacto en la sociedad, pastor. Y por supuesto ese amor y redención. Entendemos que la redención abarca todo. Sí. Lo hemos dicho en otras veces. Pero el problema es que dentro del cristianismo progresista, el mensaje de la condición pecaminosa del hombre, pastor, es casi nulo. Sí. ¿Por qué? Porque es una ideología progresista la cual es humanista en sí. Sí. ¿Sí? El Y centro- en el algún centro- momento hedonista, pastor. El centro ha dejado de ser Dios y ha comenzado pasa a ser el hombre. Exacto. Lo que el hombre siente, lo que el hombre Un piensa. evangelio antropocéntrico, hermano Eddie. Exacto. Un evangelio antropocéntrico. Sí, Entonces, me llama ahora, mucho la atención esto porque también uno puede caer en el error de disfrazar el evangelio de justicia social. Exacto. ¿Sí? Mire, no estamos diciendo con esto que la iglesia no debe ser socialmente responsable. Bueno, predicamos eso Sí. hace un par de programas atrás. Así es, tiene que ser, tenemos que ser. Estuvimos hablando aquí de las 8 formas de pobreza con casa del alfarero, ¿no? Y cómo combatir ese tipo de cosas. claro. Y cómo la iglesia puede ser parte de eso. Pero definitivamente tenemos algo que decir acerca de esto y es que el evangelio no es solo justicia social. El evangelio es salvación, redención. El evangelio es perdón de pecados. Amén. Y tenemos que predicarlo. ¿Por qué vino Si no Cristo? predicamos eso, entonces no estamos predicando el evangelio. Estaremos anatema. predicando otro evangelio ¿Y qué dijo Pablo? y Pablo dice, sea maldito, sea anatema. Tremendo, hermano Eddie. Ahora, hermano Eddie, ¿cuánto cuidado tenemos que poner en esto? Esto tenemos que tener cuidado porque hay muchas... vea, yo lo veo de esta forma. A veces se ve el evangelio... Es que no espero explicarme. A veces me enredo, ¿verdad? Pero a veces con todas estas políticas que están saliendo, por ejemplo, políticas ambientales, políticas de cuidado a los animales y todo eso, ¿verdad usted? Y muchas veces se cree que eso, algo tan reducido como eso, Ahí está, esto el todo. es el evangelio, Exacto. ¿ya?
Y llegamos al extremo que comentamos al inicio del programa, al extremo de ser, por ejemplo, pro aborto, pero estar en contra del maltrato animal, por ejemplo. Por favor. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Exactamente. La humanización de los animales y la deshumanización del hombre. Del hombre. Tremendo, hermano. El mundo al revés, ¿no? Exactamente. El progresismo es un peligro, es una plaga. Yo le llamo una plaga, pastor. En redes. Buena descripción esa. Me dicen que soy peleonero en redes, pero no, es ideas. ¿Sí? Argumentar ideas, pastor, es un cáncer. Es un cáncer que va poco a poco y tiene como principal objetivo destruir, hermano Eddie. Una ideología totalmente destructiva. Simple y sencillamente miremos alrededor. Miremos España. España hundido en la quiebra, pastor. Sí. No lo dicen, por supuesto que no lo dicen. Obviamente. Pero los números son otros. Sí. Ve Argentina. ¿Ah? Vea usted Venezuela. Vea usted Chile, la potencia chilena. ¿Ah? Economía líder a nivel latinoamericano y ahora Colombia en 7-8 meses con Gustavo Petro. Sí. Está ya queriendo desaparecerlo. Y ahorita Brasil con Lula, Estados Unidos al borde de la quiebra económica también. Pero bien, hermano Eddie, gracias por estar hoy. No, encantado gracias, de poder tener esta conversación hoy. Sí, un saludo. Telecom. Monedita, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a todos los hermanos por haber estado con nosotros en este diálogo de fe y salvación. Recuerde el cristianismo progresismo. El progresismo es una plaga. Sí. Cuidado. Recuerde una visión empobrecida de la Biblia. Los sentimientos se enfatizan sobre los hechos. Las doctrinas cristianas esenciales están abiertas a reinterpretación. Los términos históricos son redefinidos. Y el corazón del mensaje del evangelio cambia del pecado y la redención a justicia social. Muy bien. Por favor, no dejemos que esto entre en nuestras iglesias. Estudiemos la Biblia. Pastor, líder que me ve, estudie formalmente la escritura. Así es, sea responsable. Sea diligente. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y siempre les recordamos que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Nos vemos el próximo miércoles si el Señor nos lo permite. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.